Con rabia, impotencia y una profunda incredulidad nos cuesta aún dimensionar lo que atestiguamos en el documental Presunto Culpable, en el que conocimos la historia de José Antonio Zúñiga, un joven al que el sistema penal y judicial mexicano le arrebató su vida y libertad al condenarlo 20 años sin prueba alguna por un crimen que no cometió. Con la audacia y lucha inagotable de los abogados Laida Negrete y Roberto Hernández, llegó en 2008 un documental que reveló el lado más escalofriante de la justicia mexicana y que tras varias demandas fue censurado el 3 de marzo de 2011. Sin embargo, Presunto Culpable no solo es quizá el documental más visto en la historia de México, sino que sentó las bases para la ansiada reforma de 2008, misma que vendría a demoler el antiguo sistema penal inquisitivo para transformarlo en un sistema de orden acusatorio basado en principios rectores como el de la presunción de inocencia, que debería, en teoría, permitir que los procesos sean más sólidos, a través del correcto análisis de las pruebas y argumentos recabados. Pero, ¿qué cambios implicó y cuál ha sido el impacto de la reforma al sistema penal en la seguridad pública? ¿Y cuáles son los pendientes actuales? Ante este escenario, ¿qué nos queda? Acompáñanos, esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Les agradecemos que estén con nosotros y el día de hoy, vamos a hablar de una película que marcó muchas generaciones, que marcó el ámbito jurídico de nuestro país y que de alguna manera visibilizó algo que ya estaba sucediendo, pero que la sociedad solamente lo había entendido cuando lo vivía en carne propia, y es esta película de Presunto Culpable. Erika Bardales nos acompaña el día de hoy. Gracias, Erika, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Diego. A ver, para entrar en esta relación que existe en la película, que nos marca, que además nos sensibiliza, que nos muestra una realidad que se está viviendo, que se vivió y que además no es un caso aislado, sino son muchos casos que se viven en México. ¿Qué es el sistema de justicia penal y cómo lo podemos ver reflejado en esta película de Presunto Culpable? Gracias, Diego. Pues mira, quiero platicarte que esta película de Presunto Culpable genera un antes y un después. Porque antes de esta película, por supuesto que existían todos este tipo de casos en los cuales las personas tenían problemas en el acceso a la justicia, las audiencias eran de una manera que poco tenía que ver con la dignidad, el Ministerio Público no conocía los asuntos y acudía a las audiencias simplemente con algunas conclusiones que le había hecho tal vez un pasante, tal vez su oficial secretario, y en el mejor de los casos ellos, pero eran incapaces de poder argumentar. La defensa, podía darse incluso el tema de que los defensores no fueran abogados, porque podían ser personas de confianza. Entonces era algo bastante interesante. Después de la película, que es un antes y un después de la película se impulsa fuertemente un cambio al sistema de justicia penal, en el cual una vez que se observa cómo se daba el sistema, la verdad es que a nivel nacional e internacional quedaron espantados. Dijeron, ¿cómo es posible que México, en un momento en el cual existen derechos humanos, hay tratados universales, hay tratados en los cuales se habla de la presunción de inocencia, se habla de la inmediación? Si eres juez, tienes que estar en las audiencias, tienes que juzgar, tienes que escuchar a las personas. Y al visibilizar que eso no pasaba en nuestro sistema de justicia penal mexicano, fue una locura. Y es una película que tiene un punto bien interesante porque va a impulsar todo el cambio al sistema de justicia penal. Impulsa que hoy en día los jueces tienen que estar en las audiencias y no nada más dictándole a una secretaria la cual está transcribiendo lo que el juez dice. Y en el 90% de los casos, el juez traducía lo que las partes decían. El juez traduce lo que la defensa argumenta. El juez traduce lo que el testigo está expresando. Entonces, al final del día dices, pues ¿para qué eres juez si no vas a estar enfrente de la sociedad? Claro. Enfrente del asunto, vas a escucharlos, vas a observarlos. Digámoslo de esta manera, la película visibiliza cómo el sistema de justicia en nuestro país se convertía en un número, en un expediente y no en una persona. En esta cantidad de expedientes que incluso muestra la cámara,
muchos expedientes como si las personas no tuviéramos una historia, una vida, y que atrás de ellos estás marcando la forma en la cual se puede desarrollar una familia o el propio individuo, ¿no? Entonces eso nos muestra mucho esta película, esta persona de confianza de la que hablas. Es decir, ¿podía llegar el vecino, el amigo y representarte en ese sentido? Sí, sí, sí. Quiero que sepas que la Constitución permitía que cuando tenías un proceso penal pudiera llegar una persona de confianza. No necesariamente tenía que ser abogado. Entonces, qué grave, porque la persona que acudía a un proceso penal le hablaba al mejor amigo, le hablaba a sus padres en el mejor de los casos. Pero ¿qué podía saber el mejor amigo o los padres del derecho? Y además tenía una lógica en la cual las primeras declaraciones realizadas ante el Ministerio Público tenían pleno valor probatorio. Imagínate, ibas con una persona de confianza que tal vez era tu mejor amigo y decías algo y te iba a perjudicar todo el tiempo en el proceso. Claro. Ahora, cuando una persona, y seguramente muchos se visualizaron en esta situación que se estaba viviendo el personaje, ¿qué podría hacer? O sea, ¿cuáles serían las condiciones o qué podría realizar cualquier ciudadano si se presenta, bueno, en la actualidad, si se presenta ante una situación de corrupción, de abuso de autoridad? ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano común? Aquí tendríamos la posibilidad de que estaba la cámara y que estaba grabando todo el proceso, pero hay muchos procesos donde no está esa cámara que los está visualizando, ¿no? Claro, de hecho, este proceso que se llevó contra Antonio N., pasaron los hechos en el 2005. Esta película marcó y fuertemente cimbró a la sociedad mexicana desde el punto de vista incluso cultural, y dijo, esto no puede seguir así. En 2008 se da una reforma constitucional y de ahí devienen varias reformas que hoy en día, por suerte, estamos intentando implementar, que también eso es importante, intentando implementar, que no está implementada al 100%. Se vino esta reforma de derecho penal, luego se vino la reforma de los derechos humanos en el 2011, se vino la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, se está generando todo un sistema de nueva generación de derecho moderno en el cual tienes que ver a la persona en su calidad de dignidad. Tienes que ver a las personas que acuden a una audiencia en calidad de dignidad. No sé si recuerdas que en la película todos los que iban, que era la familia de Antonio, estaban por allá atrás de una barrita de cemento. Y entonces, ¿qué calidad iba a dar la justicia ahí para el público, para la sociedad que acudía? Yo creo que ni escuchaban. Y luego con tanta máquina, con tanto ruido, no había dignidad en el trato del acceso a la justicia. Incluso si tú acudías a una audiencia, decías, bueno, las audiencias son públicas, yo quiero venir a ver cómo se hace justicia. Y te decían, ¿por quién viene? No, me lo dejaron de tarea, quiero ver cómo se hace justicia, o simplemente quiero conocer cómo se hace justicia. Claro. Atrás de la barandilla. Si viene por alguien puede pasar, si no, atrás de la barandilla. Te ponían atrás de la barandilla y de verdad no escuchabas nada. O sea, acabas diciendo, gracias, tengo otras cosas que hacer, de todas formas no escucho y no veo nada. Claro, porque hay estas víctimas, o sea, tenemos a la víctima que es la que lo sufre, pero también tenemos a los familiares que también se vuelven víctimas. Hablabas de esta reforma del 2008 que todavía no ha logrado permear y todavía no ha logrado su objetivo, entiendo. Pero estamos hablando de que no han pasado 2, 3 años. Estamos hablando de una reforma, ya no podríamos hablar de la reciente reforma penal del 2008, como lo decíamos anteriormente, sino esta reforma del 2008 que además dio un lapso importante para que pudiera la sociedad, para que pudieran los abogados prepararse. ¿Cuáles serían los elementos más importantes de esta reforma y por qué consideras que todavía no hemos tenido estos avances tan importantes? Ok, mira, fíjate, esto ha sido un pesar y es importante que todo el auditorio lo conozca porque esta reforma del 2008 le dan una vacatio legis o un periodo de implementación de 8 años, el cual se cumplió en el 2016. En el 2016 ya entró el Código Nacional de Procedimientos Penales. Justo en junio del 2016 entró para todo el país esta reforma al sistema de justicia penal. Entonces, si lo vemos objetivamente, llevamos 2017, 2018, 2019 y 2020. Llevamos 4 años apenas objetivamente en todo el país con un nuevo sistema de justicia penal, con respeto a derechos humanos, con dignidad, con formas diferentes de poder conocer cuál es el asunto o el problema que aqueja en un sistema de justicia. En ese orden de ideas, entonces diríamos, llevamos 4 años y el 2020 como que ahí la llevamos con el e-justicia ahora en línea. Entonces llevamos 4 años en los cuales estamos intentando implementarla. ¿Qué significa esto? Que todavía existe todos los asuntos que se hayan cometido antes de que entrara en vigor la reforma
en un estado o en la federación, se llevan con ese sistema viejo, ese sistema tradicional, donde las personas van a tener muchos problemas para poder acceder a la justicia, donde el juez está en su cubículo únicamente firmando las resoluciones y en el mejor de los casos en las audiencias, pero Claro. sin esta calidad, sin esta dignidad. Y después del 2016, todos los asuntos que hayan entrado posteriores, entonces se llevan con el nuevo sistema de justicia penal. Que tú lo has dicho muy bien, ¿cuál nuevo? O sea, estamos hablando del 2008 al 2020, no es un nuevo sistema, Claro. pero sí tenemos grandes retos. Tenemos grandes retos y la verdad es que como tú lo mencionabas, pues todos esos expedientes que estaban antes del 2016 siguen llegando a su proceso y nos enfrentamos a estos nuevos. Entonces la verdad es que se vuelve un trabajo amplio bajo una justicia distinta en cada uno de los mismos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Cultura del Derecho. No te vayas. Les agradecemos que sigan con nosotros en Cultura al Derecho y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook y Twitter, e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho para que podamos seguir esta conversación de este tema. Estamos hablando sobre este documental de Presunto Culpable con Erika Bardales. Y Erika, la importancia que tienen estos documentales, la importancia que tiene el cine para visibilizar estas partes del derecho que muchas veces solamente nosotros, los que estudiamos el derecho, las conocemos, o quien han sufrido en un momento determinado, que muchos lo han vivido, pero que la sociedad en su conjunto solamente lo logra detectar cuando está lamentablemente en una situación como esa. Esta relación que existe entre estos documentales. No, es una maravilla. La verdad es que gracias a este documental, gracias a esta película que fue exhibida en los cines incluso, es que la población pudo darse cuenta que no estando en un proceso penal, qué horrible que cayeras en un proceso penal. Entonces es invaluable la aportación que tiene el cine, que tiene la cultura, que tienen las artes para poder sensibilizar. Al final del día pensemos en algo, Diego. La cultura, el cine, las artes, cualquier nombre que le quieras poner, refleja la sociedad, porque incluso los diferentes métodos de la cultura van evolucionando, cambiando dependiendo de un momento social. Si lo ves paralelo con el derecho también refleja la sociedad. Tan es así que el derecho tiene que ir cambiando constantemente conforme cambia la sociedad. En ese sentido, es maravilloso cuando un punto de vista cultural se une o apoya a un punto de vista social, en este caso el derecho, para reflejar un problema o un acierto. En este caso fue un problema y fue un problema muy visible, ¿no? ¿Cuántos casos como José Antonio N. o Antonio N. no existirán en nuestro país? ¿Cuántos casos Rubí no existirán en nuestro país? La diferencia es que gracias al cine, gracias a estos documentales, gracias a estas personas que están moviendo las cadenas todos los días, la gente puede saberlo, la sociedad puede conocerlo. De forma diferente, serían como una cultura de la marginalidad. Es claro, mirar al otro lado, no pasa nada, mientras yo no esté en ese problema. Y creo que el cine es una herramienta con la cual ayuda profundamente a un momento de la sociedad, a un momento jurídico. Y yo no tengo nada más que agradecer a Laida, que hizo este documental, Laida Negrete, porque francamente requirió de mucho coraje, mucha decisión, mucho empeño y sobre todo ir contra marea. Porque al final del día, cuando hacen la película y después hacen un documental que se llama El Túnel, pues exhiben al Ministerio Público, exhiben a los jueces, exhiben a la defensa, exhiben los lugares donde se supone que se imparte justicia de una manera transparente, clara, imparcial. Y al momento de exhibirlo, pues no es fácil aventarse a todas las instituciones encima, ¿no? A todas las instituciones. Y ocupan algo que a mí me llama mucho la atención cuando se le dice que es culpable, ¿no? De alguna manera en esta figura Antonio N. Y le dice el abogado, hay recursos. ¿Qué es esto de los recursos en el ámbito jurídico? ¿O qué esperanza nos puede dar o qué luz nos da cuando utiliza esta palabra? Mira, esta película justamente termina, bueno, en el desenlace cuando van a un recurso. ¿Qué es un recurso? Un recurso es un derecho humano. Porque quien te juzga es un ser humano. Y entonces puede tener errores, puede tener estereotipos, puede tener cargas sociales y puede desviar su decisión.
Entonces, cuando tú no estás satisfecho con la decisión que toma esta persona que te está juzgando, puedes recurrir, puedes ir a otra instancia para que revisen que su trabajo esté bien hecho. En el caso de la película, se va a otra instancia, que es los magistrados del tribunal de la ciudad, y entonces los magistrados revisan cómo hizo el trabajo el juez, revisan las pruebas que hubo, los alegatos, etcétera. Y afortunadamente aquí tenemos un punto muy bueno de la película, porque la película nos da esperanza. Al final del día, si te encuentras un juez que no da credibilidad, un ministerio público que no te puede explicar siquiera por qué te está acusando, una defensa insuficiente, negligente tal vez, puedes irte al recurso. Y ahí es donde está la esperanza, porque los magistrados ya son 3 personas, que es colegiado, y que entonces van a decidir, van a valorar si se llevó correctamente o no correctamente el juicio. En este caso de la película de Presunto Culpable, afortunadamente los magistrados dijeron, no, bueno, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y lo absuelven. Entonces también nos da esta parte de la esperanza o aliciente como sociedad de decir, no importa si lo dijo el juez, tengo mi recurso. E incluso yo te diría una cosa, si los magistrados no hubieran dado la absolución, tenían incluso el amparo. Entonces nuestro sistema de justicia está pensado para ir revisando en 3 instancias. El primero que conoce es el juez. Pero si no te gusta la resolución, si no te parece que fue acorde a los derechos, que no tomó en cuenta ciertos elementos, tienes a los magistrados, que es la apelación. Y estos magistrados lo vuelven a observar. E incluso si tú creyeras que tus derechos siguen vulnerados o que no se llevó conforme debería, tienes todavía el amparo. Y el amparo te ayuda a revisar precisamente que todo el proceso se haya llevado de manera correcta. Me parece que es el punto esperanzador de la película. Sí, que digo, no quedarnos con a pesar de los sabores tan fuertes que tenemos cuando ver estas risas de burla, cuando está una vida de una persona y todo lo que lo rodea, pues te genera también esta posibilidad de que el cine te dé esta esperanza, este documental te dé esta esperanza. Y hablaba sobre la defensa, este famoso coyotaje, estos abogados que ni siquiera tienen cédula. ¿Cómo ayudamos o cómo pudiéramos elegir a quienes nos están viendo? ¿Cuáles serían los 3 elementos, por poner algún ejemplo, para poder decidir el abogado que va a estar quizá nuestra vida, nuestra libertad? ¿Qué elementos requerimos? Pero de eso vamos a hablar regresando de este corte. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. El Metrobús es una de las maravillas del transporte de la Ciudad de México y a su vez es el lugar en el que se dirimen diferencias sociales de todo tipo y de muchas maneras. A madrazos, por ejemplo. En un infame altercado a la salida de un Metrobús, un sujeto tuvo a bien molestarse porque lo empujé para poder salir de la unidad mientras le rogaba que me diera permiso y no le gustó, así que decidió golpearme. Acertó el primer golpe y mis lentes cayeron al suelo. Los siguientes 2 golpes surcaron el aire sin éxito, mientras que le gritaba, ¡Espera, espera! ¿Qué te pasa? El tipo se detuvo y su semblante de odio pronto cambió a uno de confusión. Él clamaba que yo lo golpeé. Yo le grité que eso lo decidiría un juez. Allí se revelaron cosas. El Metrobús no tiene cámaras de vigilancia en las estaciones. Los vigilantes, que no policías, pero uniformados como tales, no tienen injerencia en conflictos. Los policías verdaderos tardaron 2 horas en llegar y 1 hora más en enviarnos al Ministerio Público. No hubo patrullas. Así que nos enviaron en taxi. 10 de la noche, Alcaldía de Benito Juárez. Allí un licenciado iba poco a poco recabando las incidencias de la noche en un maltratado y derruido cuaderno escribe y una pluma Bic. A cada persona le preguntaba su nombre y el motivo de su llegada. El licenciado nos hace entrar en una oficina vacía 1 por 1. No hay policías, no hay secretarias, partes médicas, jueces o administrativos. Solo el licenciado. El licenciado explica, le recomiendo que no lleve el asunto más adelante. Disculpe a su agresor o pídale dinero. En caso de que quiera proceder en su contra, yo debo meterlos a los separos hasta que llegue el juez mañana por la mañana.
¿Qué tipo de procedimiento es este? Mi mente recuerda el proceso de las hermanas Romero, el sistema inculpatorio de la Inquisición, las películas de los olvidados y, por supuesto, Presunto Culpable. ¿Que no se supone que esto ya cambió? La voz del alebrije. Estamos de regreso en Cultural Derecho. Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos con Erika Bardales hablando sobre esta película de Presunto Culpable. Y antes de irnos a este corte era, ¿qué elementos podría tener el ciudadano cuando está desesperado y está buscando un abogado, y frente a este escenario se presentan estos famosos coyotes o que ni siquiera tienen cédula? ¿Qué elementos tú crees que tendría que tener un abogado que pueda representar a una persona? Bien, mira, Diego, hay algo bien interesante. Justo con esta reforma de la que hemos hablado y la reforma de derechos humanos, se consideró a la defensa adecuada como un derecho humano. Entonces se prohibió que pudieran litigar personas que no tenían título y cédula profesional. De suerte que si hoy en día alguno de tu público tuvieron algún problema de carácter penal, tienen que tener un abogado que tenga título y tenga cédula. En ese contexto, esta persona que debe tener título y cédula no le es suficiente al sistema de justicia penal, justo por esta exhibición que se hizo tan fuerte de cómo teníamos nuestro sistema de procuración e impartición. Y entonces se reguló algo bien bonito en el Código Nacional que se llama defensa adecuada. Esta defensa adecuada, que está en el artículo 121, para el que lo quiera consultar, porque es muy bonito, dice que cuando el juez observa que el abogado no tiene conocimientos de un sistema acusatorio, no tiene conocimientos de la presunción de inocencia, de esta inmediación, de la contradicción, y lo ve de manera clara, lo puede retirar de la audiencia. Y entonces tenemos casos en los cuales el juez puede perfectamente decir: señorita, me parece que su abogado no tiene la capacidad técnica y jurídica para estar aquí, a pesar de que tenga título y tenga cédula. Por lo tanto, le hago una pregunta: ¿quiere usted seguir con este abogado? Por supuesto, las personas dicen no. O sea, si el juez me está diciendo que el abogado no tiene conocimiento, no quiero seguir con él. Y entonces le da un tiempo, un término razonable para que pueda sustituir a su abogado. O en el peor de los casos, suponiendo que se aferrara a tener ese abogado porque es de la familia, porque es de confianza, porque es su amigo, porque es su pariente, qué sé yo, el juez manda a traer un abogado de oficio y le dice: ayúdale. Abogado de oficio, esta figura de los abogados de oficio, generalmente a uno le dicen que lo que cuesta es lo que vale, ¿no? Entonces, si tú le pagas a un abogado, te va a defender, pero si traes uno de oficio, quién sabe, porque tiene muchos asuntos. Esta distinción, ¿tú crees que los abogados de oficio, que lejos además, que valdría la pena mencionarlo, a veces no son los salarios más dignos que se deberían mencionar, pero y que esos serían de los temas pendientes, me parece, de la reforma, el generar mejores condiciones para poderlos mucho más capacitación? O sea, hay una serie de elementos ahí que están pendientes en la reforma y de los cuales me gustaría que me hablaras, pero también esta distinción entre el abogado privado y el abogado de oficio, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Diego. A mí me parece que la Defensoría de Oficio actualmente es muy buena. Y es muy buena, ¿por qué? Porque se han invertido gran cantidad de recursos en la implementación de la reforma. Entonces se han implementado estos recursos en capacitarlos, en sensibilizarlos del porqué del cambio, porque si no saben por qué cambió, no van a saber cómo cambió. Entonces, hemos tenido prácticas nacionales e internacionales con Defensoría de Oficio, y hoy te podría decir que una persona que se encuentre en un estado de acceso a la justicia en materia penal puede encontrar grandes defensores de oficio, porque han tenido una capacitación impresionante. En cambio, yo lo dudaría un poco más ahora de los abogados privados, porque yo preguntaría: ¿este abogado privado cuánto se ha capacitado? ¿Qué tanto ha avanzado en su capacitación? ¿Entiende el cambio o se quedó con un chip, me permite la expresión, con una idea de un sistema tradicional, de un sistema viejo? Entonces creo que también eso es esperanzador. Afortunadamente, gracias a este documental, a esta película, hemos avanzado en temas de política pública muy interesantes. Esta parte esperanzadora que dices, para quienes nos ven, de pronto hay temor al presentar una denuncia porque te dicen: híjole, no, al final de cuentas no se va a lograr nada. Y este escenario que se presenta a veces muy, muy lamentable, ¿no? O sea, el delincuente va a saber dónde vives, estás dispuesto a estar pasando por un proceso que no va a llevar a nada. ¿Cuáles serían estas palabras esperanzadoras para reconocer, aceptar este sistema y para que de alguna manera, frente a esta corrupción que existe, la gente siga teniendo esperanza de presentar una denuncia? Mira, yo lo que te diría es que, voy a ser muy honesta, el sistema no está implementado completamente porque faltan políticas públicas de difusión para que se conozca, de capacitación para tener mejores ministerios públicos, mejores jueces, mejores defensores, de infraestructura incluso para tener salas dignas donde puedan acudir,
de tecnología, porque ahora todo se videograba o es por medio de plataformas. Entonces hacen falta muchísimos elementos. Sin embargo, les voy a dejar algo a reflexión a tu público. Si ahorita estamos mal, ¿cómo estábamos antes? Entonces creo que la parte esperanzadora es que estamos moviendo las cadenas, estamos funcionando como sociedad. Toda esta parte de la cultura, toda esta parte de estos esfuerzos tan valiosos como el cine, ayudan a que sea mejor. Yo les diría que el miedo siempre existe, pero si no abates tu miedo, entonces no te empoderas. Y si no te empoderas, entonces no lo superas. Es necesario empoderarse, es necesario acudir, es necesario mover el sistema desde lo particular y lo social. Algo con lo que quieras cerrar, mi querida Erika, nos quedan un par de segundos. Agradezco profundamente y toda mi vida voy a agradecer a Laida Negrete por haber hecho este documental, esta película, porque sí marcó un antes y un después en el sistema de justicia penal en nuestro país. Sin lugar a dudas, esto nos lleva a la reflexión y también cómo el cine ha sido un catalizador para mover muchas cosas y para que el derecho en esta relación que existe nos permite hacer cambios importantes. Muchas gracias, Erika, por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias, Diego. Y desde luego les agradecemos a ustedes que hayan estado en una emisión más de Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook como Cultura al Derecho, en Twitter como Cultura al Derecho. Muchas gracias.